lo siguiente. Recordarán ustedes que hace más o menos 6 meses, hace más o menos 5 meses, les contaba la historia de cómo la comandante general de la Policía Nacional y el ministro de Gobierno, entonces César Monge, habían dispuesto básicamente decapitar a 4 generales al mismo tiempo de la cúpula de la Policía Nacional, en un momento en el que se esperaba el ascenso de los 4 generales a un grado mayor. Este fue un momento único en la historia de la Policía Nacional, que 4 generales recibían la baja y no recibían el ascenso por sus funciones a la Policía Nacional. Bueno, uno de estos 4 generales, el general Víctor Arauz, decidió llevar este tema a un rifirrafe judicial. ¿Cuál es la teoría del caso del señor Arauz y de su defensa? Que la supuesta reunión, digo supuesta con respeto, entre la comandante general Varela y el ministro de Gobierno César Monge, quien se encontraba convaleciendo y quien de hecho falleció a muy pocos días de la decisión de no concederle el ascenso a los 4 generales, lo que implicaba su baja, nunca se dio. Que esa reunión no tiene ningún registro de documento público que pruebe que finalmente, como ordena la ley, el ministro de Gobierno y la comandante general de la policía se reunieron para evaluar a los generales que tenían que ascender o no, y que la decisión de darle la baja responde a un cálculo político. Con esto en mente se han presentado ante el sistema de justicia y hay un enfrentamiento directo ahora entre el general Arauz y la comandante Varela. Esto como contexto, porque ayer el país conocía de un audio por una página denominada Ecuador Play, de un audio donde se escucha la voz de quien posiblemente sea la comandante general Varela. Digo posiblemente porque ella no ha admitido que se trate de su voz, aunque quienes hemos conversado con ella identificamos que hay un tono de voz muy similar. No sé si tenemos listo el audio para poder empezar luego la entrevista. A mí me interesa la situación de Arauz. Eso sí me preocupa, porque Arauz está metido ahora con la Policía Nacional en una coordinación de seguridad y Arauz tiene que meterle preso, porque el presidente ya está también calentándole las orejas de que eso no es verdad, que todo eso se construyó con la finalidad de sacar a una promoción completa. Ok. Este es el audio del que les comentaba hace un minuto, es un audio de una página anónima denominada Ecuador Play, pero es un audio en el que posiblemente se identifique la voz de la comandante general Varela. Hemos invitado esta mañana a la defensa del general Arauz, habló del doctor Diego Chimbo, uno de los principales penalistas del país, a quien le doy la bienvenida. Se lo podemos poner en pantalla doble, por favor. Doctor Chimbo, bienvenido. He dado un pequeño contexto a los antecedentes de este caso de enfrentamiento judicial, remarcando que la comandante general asegura que la reunión con el ministro de Gobierno, César Monge, se dio de forma telemática por una llamada de WhatsApp de la que no hay registro, pero que fue el ministro de Gobierno quien decidió finalmente el cese de los 4 generales. Le voy a pedir primero una reacción al audio que acabamos de escuchar y luego vamos desarrollando sobre el proceso, si le parece. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, si me escuchas bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, yo, en primer lugar, sorprendido. La comandante general no se ha pronunciado a saber si es o no es su voz, pero lo hemos escuchado en varias entrevistas, en varios pronunciamientos y por lo menos yo creo que tendría que salir a decir si es mi voz o no lo es, pero dar una explicación de lo que está pasando. Porque sobre ese contexto está explicando o haciendo alusión de lo que se entiende del audio, es que le están calentando las orejas al presidente de la República
diciendo que la reunión que nosotros cuestionamos que no existió, efectivamente fue grabada. Y lo que se debe entender, Anderson, y que es supremamente importante, que en la acción de protección que propone Víctor Arauz en contra de la comandante general, hay una cuestión que es importante. La misma comandante general introdujo la desmaterialización de los chats entre el ministro, que se dio el 13, con la comandante Varela. Y de ahí se desprende que nunca existió la videollamada. Jamás existió. Y lo admite perfectamente. Y de hecho, voy a darte una lectura textual de lo que dicen los chats que introdujo la misma comandante general. Y esto es supremamente importante y que ya son documentos públicos porque reposan en una acción de protección a la que puede tener acceso todo el mundo. Hay una razón que reposa en el expediente en donde certifica que la reunión entre Tania Varela y César Monge tuvo lugar de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. Eso es lo que dicen los documentos públicos firmados por la misma Comandancia General. ¿Qué introdujo en la acción de protección Tania Varela? Entiende esto perfectamente. A las 8:41 del mismo día le escribe: buenos días, señor ministro. Estoy procediendo a la calificación. Apenas culmine, le damos un buen día. 8:41. 20 minutos antes de que empiece la supuesta reunión que ellos certifican que existió. Y a las 11:27 minutos, 27 minutos después de que la supuesta reunión terminó, señor ministro, le remito la calificación. Está incluida la suya. Y ella, cuando propusimos una acción de habeas data exigiendo estos documentos, porque la Comandancia General no nos estaba dando ningún documento y nos obligó a poner una acción constitucional de acceso a la información, que se llama habeas data. Y ahí contestan al juez diciendo que no existe ningún link de Zoom, que no existen números de teléfono, que no existe acta, que no existe absolutamente nada y que la reunión se dio por videollamada. Pero introducen los mismos print de pantalla. No sé si se puede observar. Sí, lo vemos. Ya. Introduce los print de pantalla y ahí no hay videollamada. Hay una conversación antes de la razón sentada que supuestamente fue a las 9:30 de la mañana, que duró hasta las 11, y después de eso, ¿qué significa? Que la reunión no se dio. ¿Qué es lo que denunciamos? Que eso no se dio. Doctor Chimbo, ¿por qué esto es importante? No sé si nos puede explicar los que estamos lejos del caso, lejos de la policía, lejos de la causa. En una circunstancia bastante sucinta, Anderson. Para ascender, tiene que calificar la mesa de generales. ¿Qué es lo que sucede? Arauz y toda la promoción eran parte de esta mesa de generales. Cuando esto sucede, la norma exige que sea el comandante general, conjuntamente con el ministro de gobierno, quienes decidan sobre la nota de aspectos generales para proceder al ascenso. Es decir, es un acto de dos, una decisión de dos, del ministro y del comandante general, no una decisión unilateral. ¿Qué nos dicen estos chats que introduce la misma comandante general? Que fue una decisión unilateral, una decisión de ella. Incluso le dice al ministro: le estoy pasando su calificación. O voy a proceder a calificar cuando termine, le llamo. ¿Qué está diciendo? Que lo hizo sola. Y eso no puede pasar. Eso está dotado ya por ende de ilegitimidad. Legalmente, doctor Chimbo, el ministro no podría decirle a la comandante general: Tania, tú eres quien conoce a los generales, califica tú y yo me sumo, yo respaldo tu decisión. La norma exige que tienen que reunirse y revisar documentos. A ver, vamos a ponerlo de una cuestión simple. Vamos a imaginarnos que esto está en un tribunal de juicio en donde estamos conformados por 3 jueces. No podemos poner a uno ahí y que los otros 2 le digan: decide tú, y nosotros nos sumamos y no estamos ni siquiera presentes. Tienen que escuchar todos, evaluar todos, ver las pruebas todos, y esto es lo que exige la norma. Eso es el respeto por el ordenamiento jurídico, el respeto a la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica traducida? Es respetar las reglas del juego, que tú las conozcas, que no las cambien. Y aquí hay una cuestión, Anderson, que hay que tener poderosamente la atención.
el estado de salud en el que se encontraba en ese momento César Monge. Esto fue el 13 de julio. El 14 ya renunció. 10 días después ya falleció. Bajo esas circunstancias, inmediatamente cogen y hacen este proceso en donde fingen una reunión. Y estoy diciendo fingen porque la prueba que la misma comandancia introdujo, pues así lo delata. ¿Qué pasaría si su teoría, voy a ponerlo en su puesto, si su teoría le da la razón? Si efectivamente no hubo una llamada, una videoconferencia, porque entiendo que la reunión también se podrá dar por medios telemáticos, y César Monge no participó de la decisión. ¿Qué consecuencias acarrearía esto? Dos tipos de consecuencias. Y estamos operando por las dos líneas. ¿Qué quiero decirte, Anderson? Traducido en un lenguaje para que todos nos escuchen. Pusimos una vía constitucional cuestionando el procedimiento, en donde está claramente notado que hay un irrespeto por la norma, por el procedimiento, por la seguridad jurídica, porque me cambiaron las reglas del juego. Cuando la justicia constitucional se entera de esto, pues tiene que reconocer que se vulneraron estos derechos constitucionales afectando directamente en tu carrera, en tu derecho al trabajo, y lo que tiene que hacer es retrotraer todo al momento en el que se comete la vulneración. Esa es una vía constitucional a través de una acción de protección. Y lo siguiente, eso es a todas luces un documento falso. Si la comandante general dijo que hubo una reunión y existen pruebas de que no, estamos frente a falsificación ideológica. Existen dos tipos de falsificación. La primera es la falsificación material, cuando el documento en sí mismo es falso. Y la falsificación ideológica es cuando el documento es verdadero, pero en el documento aparentemente verdadero están insertados datos falsos. Y si ahí está insertado y certificado por la comandante general, que ella hizo una videollamada con el comandante general y ahí tomaron la decisión, pues estamos hablando de que ella puso información falsa en un documento. Y por ende es un documento falso. Tiene que responder hasta el juicio penal. Para entenderlo bien, si la comandante general dice que hubo una reunión y la reunión no existió o no se puede probar que existió, esto podría ser el posible cometimiento de un delito. Es el cometimiento de un delito. Madre mía, es muy grave. Bueno, y aquí ya me empiezan a surgir dudas de ignorante, como sabes que soy. ¿La comandante general tiene obligación de probar que se dio la reunión? Bueno, vamos, hay una cuestión. ¿O son ustedes quienes deben probar al acusarla a ella que no se dio? Hay dos vías. La primera, en la justicia constitucional. Ella es el poder político, ella es el poder público. Ahí ellos tenían que demostrar que la reunión sí se dio. Y con el ánimo de demostrar que sí se dio, introducen los chats entre ella y el exministro César Monge. Ahí ellos tenían que probar, en la justicia constitucional. En la justicia penal, ella está revestida de la presunción de inocencia. Y nosotros tenemos que probar que esa reunión no se dio y que lo que ella insertó ahí es falso. Pero, pues, se dispararon en el pie y lo único que yo puedo hacer es trasladar la prueba que ellos introdujeron en la justicia constitucional y me la llevo a la fiscalía. Porque la prueba no la dieron ellos. Pero en la prueba que presentas, según vi en el capture que nos referiste hace unos minutos, la misma comandante dice que le va a llamar al señor César Monge. ¿Cómo puedes probar que en esa llamada no se conversó precisamente sobre esto? Bueno, lo que dice exactamente Anderson es: buenos días, señor ministro, estoy procediendo a la calificación. Entendiera y dijera, ok, dudemos, vamos a proceder a la calificación, ya le damos y le comento y cómo analizamos. Pero lo que dice es: buenos días, señor ministro, estoy procediendo a la calificación. Apenas culmine, le damos. Cuando termine de calificar, la norma exige que esa calificación sea un acto de dos, bipartito, de dos voluntades decidiendo sobre una promoción completa. Dos voluntades decidiendo. Anderson, tú y yo tenemos que decidir algo. Nos exige la norma y cuando le exige la norma, lo tienes que hacer, lo tienes que respetar, si no, ¿para qué no existe? Si no respetamos la ley, estamos en una selva. Entonces no puedes decir, Anderson, Diego, decide tú y después me llamas y yo solo firmo. Porque ¿qué significa? Que no nos reunimos y que tú adoptaste una decisión mía. Muy grave. No hubo la discusión.
Doctor Chimbo, ¿en qué etapa jurídica nos encontramos? Háblanos un poco de los tiempos, de las audiencias, ¿en qué momento estamos? Bueno, estamos en la justicia constitucional, en la acción de protección a momentos de resolución. Hoy a las 3:30 de la tarde, la jueza constitucional tiene que decidir si efectivamente en el proceso de calificación y exactamente en la reunión se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y afectó el derecho del trabajo de Víctor Arauz. Se decide hoy 3:30 de la tarde. En la justicia penal, en la fiscalía, eso apenas está en una investigación previa en donde el fiscal está investigando y recabando los indicios para saber si lo que denuncia Víctor Arauz es real, si tiene un caso en contra de Varela o no. Tiene que haber un documento, pregunto desde la ignorancia siempre, tiene que haber un documento donde el señor César Monge haya estampado su firma y haya dicho, efectivamente, yo he calificado esto, yo he estado de acuerdo con esto, yo he tenido esta reunión. Tiene que haber un documento, la cosa pública, todo se deja por escrito. Aunque la Bueno, reunión haya sido telemática, en persona, por llamada, por cualquier medio, tiene que haber un documento que certifique que el propio César Monge estuvo allí. los secretarios existen con el fin de dar fe pública, porque todos los actos públicos, todos, tienen que estar dotados de legitimidad. Es por eso que existen las grabaciones en las reuniones, se firman las actas, y si es que no se firmó un acta, existe un secretario que te da fe pública de lo que pasó. ¿Ya? Y en la razón, el secretario que estuvo en la reunión dice que empezó a las 9:30 y terminó a las 11, entre los dos, y que se dio vía telemática. ¿Ya? Que yo no cuestiono la vía telemática. Hay audiencias que yo hago por vía telemática. Pero esas audiencias en vía telemática son grabadas y existen respaldos. Y te doy invitaciones donde queda registrado un link. Hablemos en este momento de Zoom. ¿Ya? Y si yo te pido, Anderson, déjame compartirte un documento para poder dialogarlo entre los dos en esta reunión, vemos el documento. WhatsApp en una llamada no te permite compartir documentos. Y recordemos una cosa, hagamos un pequeño ejercicio mental. La reunión es de 9:30 a 11 de la mañana, hora y media. Es que no calificaron solo a Arauz, calificaron a 4 generales, aspectos generales. Aspectos generales reúne más de 15 ítems y todos estos ítems tienen documentos. En primera ni siquiera te da el tiempo para hacerlo. Cuando vimos sus documentos decidimos con Víctor analizar perfectamente y concluimos esa reunión no tenía lugar porque simplemente revisar todos esos documentos de 4 generales en hora y media por WhatsApp era imposible. Y ahora, cuando ellos introducen las capturas de pantalla de sus chats, pues verificamos que definitivamente eso no pasó. Muy grave, estaremos atentos a lo que suceda en la audiencia de hoy, seguramente generará titulares, estamos hablando de la palabra de la Comandante General de la Policía Nacional y de que una decisión de la Comandancia General puede tener marcha atrás en el sistema constitucional de justicia. Diego Chimbo es abogado del general del general Víctor Arauz, no Diego Arauz. Gracias por estar aquí, Diego. Muchas gracias, Anderson, por la invitación.